En los oscuros rincones de la historia, pocos nombres inspiran tanto miedo y fascinación como Vlad el Empalador. Un gobernante cuya crueldad se convirtió en leyenda, su historia verdadera es mucho más aterradora que cualquier relato de vampiros. Nacido en 1431 en Transilvania, Vlad III era hijo de Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón, una orden caballeresca secreta dedicada a la defensa del cristianismo contra el Imperio Otomano. Desde temprana edad, Vlad estuvo atrapado en un mundo de traición, guerra y derramamiento de sangre. Siendo un niño, Vlad y su hermano menor Radu fueron enviados como rehenes políticos a la corte otomana bajo el sultán Murad II. Esta era una práctica común para garantizar la lealtad de las familias nobles. Mientras que Radu se adaptó a la vida en la corte otomana, llegando incluso a desarrollar una relación cercana con el futuro sultán Mehmed II, Vlad hervía de odio. Despreciaba a sus captores, veía sus costumbres como ajenas y su gobierno como opresivo. Este periodo formativo alimentó su brutalidad posterior. Cuando su padre y su hermano mayor fueron asesinados por facciones rivales en Valaquia, Vlad presenció de primera mano la traición política. Su regreso a Valaquia estuvo marcado por la venganza. En 1448, con apoyo otomano, tomó brevemente el trono, pero fue rápidamente derrocado. Exiliado y vagando por Europa, eventualmente encontró refugio en Hungría. Allí, forjó alianzas y reunió apoyo para recuperar el poder. En 1456, Vlad recuperó el trono de Valaquia. Su reinado estuvo definido por una campaña despiadada para asegurar su dominio y defender su tierra de amenazas internas y externas. Se enfrentó a los boyardos, nobles valacos, que habían traicionado a su padre y hermano. Los invitó a un banquete con el pretexto de la reconciliación, solo para ejecutarlos o esclavizarlos. Este acto cimentó su reputación como un gobernante que no toleraba la deslealtad. Su método de castigo más infame fue el empalamiento, una técnica de ejecución atroz en la que las víctimas eran atravesadas vivas por estacas. Esto no solo eliminaba a sus enemigos, sino que también servía como guerra psicológica. Bosques enteros de cuerpos empalados alineaban los caminos, infundiendo terror en todos los que se oponían a él. Su brutalidad no era sin propósito. Vlad sabía que gobernaba una tierra atrapada entre dos superpotencias, el Reino de Hungría y el creciente Imperio Otomano. Para asegurar la independencia de Valaquia, jugó con ambos bandos mientras se preparaba para un conflicto inevitable. En 1462, el sultán Mehmed II lanzó una invasión masiva para subyugar a Vlad. Frente a probabilidades abrumadoras, Vlad recurrió a tácticas no convencionales. Incendió sus propias aldeas para negar recursos a los otomanos y utilizó incursiones nocturnas para aterrorizar sus campamentos enemigos. En su acto más infame, organizó el ataque nocturno en Tegovite, donde lideró un asalto sorpresa al campamento otomano, intentando asesinar al sultán en persona. Aunque falló en matar a Mehmed, el ataque causó numerosas bajas y demostró la astucia de Vlad, pero su acto más horripilante estaba por venir. Cuando el ejército otomano alcanzó la capital de Valaquia, encontró la ciudad desierta, excepto por un campo de decenas de miles de cadáveres empalados. La visión fue tan espantosa que Mehmed abandonó su campaña, dejando a Vlad victorioso, al menos por el momento. Sin embargo, su reinado estaba lejos de ser seguro. Traicionado por sus propios aliados, incluido el rey húngaro Matías Corvino, Vlad fue capturado y encarcelado durante más de una década. Durante su cautiverio, las leyendas sobre su crueldad se extendieron por toda Europa. Historias sobre su insaciable sed de sangre, su amor por la tortura y sus ejecuciones despiadadas fueron exageradas, alimentando el mito que más tarde inspiraría al Drácula de Bram Stoker. A pesar de su muerte, la leyenda de Vlad el Empalador solo creció. Cronistas de toda Europa, especialmente en Alemania y los Balcanes, registraron sus atrocidades con una mezcla de horror y fascinación. La imprenta, aún una invención reciente, difundió historias sobre su crueldad por todas partes. Algunos relatos afirmaban que cenaba entre los cuerpos empalados de sus enemigos, bebiendo su sangre en copas. Otros describían cómo hacía que los prisioneros fueran desmembrados, hervidos vivos o desollados. Estas historias, aunque exageradas, tenían sus raíces en eventos reales. Su reinado fue indudablemente brutal,
pero en el caótico mundo de la Europa oriental del siglo XV. No carecía de precedentes, el Vlad histórico fue un producto de su tiempo, gobernando una tierra donde el poder se mantenía mediante el miedo y la eficiencia despiadada. Sus contemporáneos, incluidos los sultanes otomanos y los reyes húngaros, también empleaban tácticas brutales para asegurar su dominio. Sin embargo, el uso incomparable del empalamiento por parte de Vlad, junto con la impactante imagen de sus bosques de los muertos, lo aseguraron como una figura inigualable del terror. Para los valacos, fue un protector. Para los otomanos, una amenaza. Para el mundo occidental, se convirtió en algo más, una leyenda de oscuridad. La transformación de Vlad el Empalador en el Conde Drácula comenzó siglos después de su muerte. La conexión se hizo por primera vez en el siglo XIX cuando los historiadores notaron que el nombre de su padre, Dracul, que significaba dragón o diablo en el antiguo rumano, hacía que Vlad fuera Drácula, o hijo del dragón. Este nombre, ya ominoso, tomó un tono aún más oscuro cuando Bram Stoker escribió su famosa novela Drácula en 1897. Aunque no hay evidencia de que Stoker estuviera profundamente familiarizado con la historia de Vlad, tomó prestado el nombre y lo impregnó de un horror sobrenatural que perdura hasta hoy. El Drácula de Stoker no era un señor de la guerra, sino una criatura inmortal de la noche que se alimentaba de la sangre de los vivos. A diferencia de Vlad, que empalaba a sus enemigos en batalla, Drácula atacaba a víctimas inocentes, seduciéndolas y drenándolas de vida. La representación del vampiro en la novela, como una figura aristocrática y siniestra que acecha en las sombras, se convirtió en la base del folclore moderno sobre los vampiros. Desde la literatura hasta el cine, Drácula evolucionó en un fenómeno cultural, inmortalizado en innumerables adaptaciones. Sin embargo, en muchos aspectos, el verdadero Vlad era más aterrador que la ficción. No necesitaba poderes sobrenaturales para infundir miedo. Su legado de terror se construyó sobre una brutalidad fría y calculada. Con el paso de los siglos, la perspectiva sobre Vlad cambió. En Rumanía, particularmente en Transilvania y Valaquia, no se le veía simplemente como un monstruo, sino como un héroe nacional. Defendió su tierra contra la expansión otomana, resistiendo la dominación extranjera a un gran costo personal. Sus métodos extremos fueron vistos como necesarios para la supervivencia en una época de traición y guerra. Ahora, estatuas y monumentos lo conmemoran, y muchos rumanos lo consideran un símbolo de fuerza y desafío, más que de sed de sangre y crueldad. Mientras tanto, el resto del mundo sigue cautivado por el horror de su historia. Mezclando hechos y ficción en un mito perdurable, hoy en día, el nombre de Vlad es sinónimo de terror. Las ruinas de su castillo atraen a miles de visitantes cada año, ansiosos por caminar por los pasos del gobernante más infame de la historia. Su historia ha inspirado películas, libros y folclore, asegurando que su legado, ya sea como un príncipe despiadado o como la inspiración del vampiro más famoso del mundo, nunca se ha olvidado. El verdadero Drácula no bebía sangre ni dormía en un ataúd, pero su sed de poder y venganza le aseguró la inmortalidad en los anales de la historia. Un hombre que gobernó a través del miedo, que abrazó la crueldad como arma y cuyo nombre aún envía escalofríos a quienes lo escuchan. Vlad el Empalador puede haber desaparecido, pero su sombra permanece, acechando en los rincones oscuros de la historia, susurrando relatos de terror a quienes se atreven a escuchar.